Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche, Javier. A ver, Javier, vamos a dejarlo claro de una vez porque aquí estamos todos confundidos. Javier Elage, Javier Elage, o Javier ¿cómo? Elage. Elage, está bien. Tenía razón Tatiana Heredia. Javier Elage, director legal internacional de Human Rights Foundation en vivo desde Nueva York. Javier, bienvenido, gracias. Gracias, Fernando, por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Javier, bueno, pues estaba dando un poquito de antecedentes de los países, algunos de ellos, obviamente no son todos, que fueron elegidos, pero estos son los más criticados. Y bueno, ustedes lanzan esta durísima crítica, no solamente con estos países, sino a la ONU, concretamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo es posible, desde su perspectiva, Javier, que pase algo así? El antecedente, Fernando, es que desde que se creó la primera Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que era el antecedente a este consejo, muchos países dictatoriales ocuparon sus puestos en esta comisión para evitar que se los critique y más bien para dirigir críticas a países democráticos. Entonces, en base al escándalo que se produjo ya cuando se llegó a que el presidente, el chairman de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el 2003 sea nada más y nada menos que Muammar Gaddafi, uno de los dictadores más sanguinarios de la historia del siglo XX, que él sea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos llevó a un desprestigio completo ya de este órgano, y en el 2006, bajo la gestión de Kofi Annan, se produjo la derogación de esta resolución a cargo de la Asamblea General y la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ya este Consejo estableció un par de criterios que se deben seguir antes de tener a un Estado miembro de este Consejo. Son 47 los Estados miembros y deben cumplir con dos criterios. Uno, deben defender y proteger las libertades fundamentales, los derechos humanos dentro de sus territorios, número uno. Y número dos, deben tener un buen récord de promoción de resoluciones a favor de los derechos humanos dentro ya del marco de la ONU. Entonces, en base a eso, nosotros analizamos a los 17 candidatos que pugnaron por 14 puestos este año y determinamos que, por ejemplo, muchos de los países que fueron electos, como vos lo mencionaste al comienzo, Algeria, Arabia Saudita, Vietnam, Cuba, China y Rusia, no cumplen con ninguno de estos requisitos. Son países que no respetan los derechos humanos dentro de sus territorios y que cuando toca votar por resoluciones que condenan las violaciones de derechos humanos en países como Corea del Norte, Siria e Irán, se oponen o se abstienen. Y en cambio lo que hacen es proponer otro tipo de resoluciones que lo que buscan es desvirtuar el concepto de democracia y de derechos humanos, como por ejemplo, el Estado cubano por lo general promueve una resolución llamada la Resolución sobre los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural, que claramente tiene por finalidad desvirtuar el concepto de los derechos humanos. Es decir, esta diversidad cultural no va dirigida a proteger a las minorías étnicas, por ejemplo, uigur o tibetana dentro de China, o a proteger a la minoría chechena dentro de Rusia, sino que tienen la finalidad de decir, nosotros protegemos los derechos humanos en Cuba a nuestra manera, y esta manera puede ser no del agrado del mundo occidental, y por eso somos diversos culturalmente, algo que es una falacia completa, ¿no? Javi, pero a ver, vamos a tratar de entender, porque esta es una excusa muy subjetiva, ¿no? Que no está, o sea, protegen los derechos humanos, no como le gustaría al mundo occidental. Yo escuchaba lo mismo cuando entrevisté al expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? Esta visión desde otro punto de vista. El mundo occidental es diferente al nuestro. Pero un momento, hay principios fundamentales. Es decir, que no tienen que ver ni con el mundo occidental, ni con el mundo árabe, ni con ninguna otra latitud del planeta, ¿no? Es la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de desplazamiento, por ejemplo. Y estos países no están respetando estos que se consideran así en cualquier parte del globo terráqueo. ¿Cómo es posible que un organismo como la ONU esté haciendo una oda a los países que ponen como excusa que no es como quisiera Occidente, pero es como nosotros pensamos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se está alineando la ONU?
En realidad es una mala interpretación que viene desde los orígenes de la ONU, ¿no? No se olvide que la ONU nace con la Carta de las Naciones Unidas y juntamente con la Carta de las Naciones Unidas nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De hecho, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el documento que tiene los principios fundamentales que deben regir el trabajo de la ONU en todo el marco. Y como vos bien has mencionado, los derechos fundamentales dentro de esa Declaración Universal son los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a participar en los asuntos públicos que tienen tanto la prensa independiente como los ciudadanos que son críticos del gobierno, a participar sin miedo de que sean perseguidos, de que sean puestos en prisión. Ese es el principio básico que debe tener cualquier democracia. Todo lo demás, la guerra contra las drogas, la situación del régimen agrario, el régimen petrolero, cualquier industria, todo lo demás se puede discutir de manera democrática si hay posibilidades de argumentar a través de partidos políticos con una oposición, a través de la prensa independiente, con una prensa crítica, a través de, en general, que la ciudadanía se pronuncie en contra de lo que ellos pueden ver mal en una sociedad democrática. Lo que ocurre en estas sociedades, todas estas que citamos, y el motivo por lo que no son sociedades democráticas, es porque precisamente esta cuestión básica, que se la ve en Estados Unidos, que se la ve en México, incluso a pesar de que tiene zonas de conflicto muy grandes por el problema del crimen organizado, se la ve que pueden haber canales de televisión grandes, pueden haber grandes chicos de todo orden, Twitter, Facebook, se puede criticar al gobierno sin ningún problema, así como pueden haber partidos políticos que se enfrentan intestinamente contra los gobiernos y ellos no tienen miedo a represalias, a que la policía política les toque las puertas, como ya ocurre en muchos países, lastimosamente, de América Latina. En Venezuela ocurre lastimosamente, desde el gobierno del presidente Hugo Chávez, que instauró un autoritarismo que no se veía tal vez desde la dictadura de Pérez Jiménez en ese país. Y el único país de América Latina que actualmente es un país completamente cerrado, porque Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y un poco Panamá son lo que se llaman autoritarismos competitivos, es decir, son países donde sí hay elecciones, pero donde el gobierno constantemente está infligiendo miedo en la oposición, en la gente que critica, persigue a través de juicios a opositores, a la prensa independiente, etc. Ahora, esos son autoritarismos competitivos. El autoritarismo completo, o la dictadura propiamente dicha, ya es aquel estado donde ni siquiera hay elecciones libres y justas. Es el caso de, por ejemplo, Cuba. Por eso es que Cuba es la única dictadura del hemisferio occidental actualmente propiamente dicha, ¿no? Entonces es una aberración que Cuba esté electa en este Consejo de Derechos Humanos. Ahora, no es una novedad que esté electa en este Consejo de Derechos Humanos. Las dictaduras tienen un interés gigante en que en el Consejo de Derechos Humanos se pinte una figura falsa y una figura distinta a la realidad. Te quiero dar un ejemplo, Fernando. La hija del mayor disidente que ha tenido tal vez Cuba durante toda la dictadura de los hermanos Castro, que es Osvaldo Payá, la hija de esa persona fue, Rosa María Payá, fue a hablar al Consejo de Derechos Humanos gracias a una ONG, UN Watch, que le prestó el asiento por un minuto para que se pronuncie sobre el caso de su padre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras ella hablaba, el representante de la dictadura cubana batía su escritorio y impedía que hable, y cuando el chair de la mesa, cuando el presidente de la sesión le da la palabra, lo que hace es decir lo siguiente, dice: quiero primero disculpar por el ruido que he hecho, pero es que ya me he cansado de escuchar que esa mercenaria, Fernando, una niña de 23 años que ha crecido en un estado de prisión, que han matado a su padre hace un año en situaciones misteriosas que sugieren que el gobierno lo asesinó, y que va a hablar del caso de su padre, y el representante de la dictadura de su país, porque no es el representante de la sociedad civil cubana, es el representante del gobierno que tiene amenazado a su país, la calla y la etiqueta de mercenaria, de gusana,
Eso es lo que se hace en el Consejo de Derechos Humanos y para eso es que tienen que estar las dictaduras ahí, para evitar incluso que una niña hable sobre la muerte de su padre. Déjame marcar una pausa, Javi, para regresar con todo esto que nos estás narrando. Obviamente, bueno, que dejarles saber a ustedes que en muchos de estos lugares, muchos de estos acontecimientos, equipo y gente de Human Rights Foundation, como Javier el Aje, han estado presentes y por eso también es tan vívida la narración de estas situaciones que estamos escuchando. Voy a marcar la pausa, regreso con Javier para seguir escuchando la perspectiva de esta gran crítica, que incluso esta crítica la ha publicado el diario El País, ya está publicado por el diario El País, enviado por Human Rights Foundation. @F del Rincón CNN, estoy leyendo sus comentarios en Twitter, @F del